Estimada profesora, mi nombre es Alejandra Garner y junto a mi grupo de trabajo conformado por Daniela Linares, Mauricio Marín y quien habla, damos inicio al trabajo correspondiente a la unidad 4 de la asignatura Teorías Psicoanalíticas que lleva por título Trastornos de la Personalidad en la Historia Adolf Hitler. Este trabajo tiene como objetivo analizar la figura de Adolf Hitler desde una perspectiva psicoanalítica cuya compleja psiqui representa un caso emblemático. Buscamos identificar cómo los factores psicológicos y emocionales de su infancia, así como su posterior desarrollo, moldearon una personalidad profundamente perturbada. Para ello examinaremos los aportes de las teorías de Otto Kemper y Sigmund Freud, destacando sus similitudes y diferencias en la comprensión de los trastornos de la personalidad. Para dar un poco de contexto, Adolf Hitler nació en Austria el 20 de abril de 1889, bajo el contexto histórico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, marcado por el nacionalismo y el antisemitismo creciente. Sus padres fueron Alois Hitler, un oficial de aduanas, y Clara Portz, una mujer dedicada a su familia. Su infancia estuvo marcada por la violencia y los abusos de un padre cruel y autoritario, quien lo castigaba severamente. Por otro lado, su madre lo protegía y trataba de compensar el afecto que no recibió de su progenitor. A raíz de estos abusos y el rechazo a seguir los pasos de su padre, escapa a Viena y postula a la Academia de Bellas Artes, en donde no fue aceptado. A continuación se realizará el análisis teórico desde la perspectiva psicoanalítica de Otto Kemper y expondremos otras consideraciones clínicas de acuerdo a Sigmund Freud. Kemper establece el concepto de límite o borderline de la personalidad, el cual se encuentra entre la neurosis y la psicosis. Esta estructura se destaca por la falta de integración del sí mismo y de otros significantes. ¿Qué quiere decir? Que esta falta de integración de aspectos bueno y malo de la realidad del sí mismo y de los demás se presume a la predominancia de una agresión grave temprana. En la estructura límite se caracteriza por usar mecanismos de defensa de operaciones defensivas primitivas como la escisión, el cual protege al yo de conflictos mediante la disociación. Por ejemplo, la negación refuerza la escisión manifestándose en una completa falta de interés o ansiedad con reacciones emocionales respecto a una necesidad. En cuanto a la omnipotencia y devaluación, estas se derivan de las operaciones de la decisión, afectando las representaciones del sí mismo y de los objetos. Afecta, por ejemplo, en los estados del yo, reflejando un sí mismo grandioso, inflado, y a los demás los desprecia y degrada. Dentro de las personalidades narcisistas malignas, como la de Adolf Hitler, presentan estas operaciones defensivas de forma impactante. Narcisismo maligno. Es una psicopatología que combina rasgos narcisistas y paranoides como parte de un grave trastorno narcisista de la personalidad. Este se caracteriza por tener un self grandioso, patológico, un egocentrismo desmedido, sentido de superioridad, fuertes manifestaciones de envidia, devaluación de los demás, sensación crónica de vacío, rasgos de personalidad paranoide, agresión egosintónica contra los demás y contra sí mismo y comportamiento antisocial significativo. Si un narcisista maligno posee una alta inteligencia mostrando capacidad de cumplir sus ambiciones y promoción dentro de organizaciones sociales, estos pueden llegar a asumir el liderazgo de dicha organización, promoviendo sí sus intereses personales. No obstante, debido a su incapacidad de evaluar a los demás, se rodean de subordinados que solamente los adulan y no pueden tolerar la crítica. Hitler, el narcisista maligno. Hitler se muestra como un líder político combativo y seguro de sí mismo, agresivo y poderoso, quien da a conocer explicativamente los sentimientos que comparte de insatisfacción y resentimiento, logrando así orientar a la Alemania nazi como que la fuente de sus problemas es externa y ésta se debe combatir, expandiendo así el comportamiento paranoide y agresivo, violento y adoctrinador. Cabe señalar que él nunca reconoció que dio instrucciones para eliminar a sus rivales ni a la población judía, además de escoger cercanos similares a él en términos de grandiosidad y deshonestidad como Goebbels y Goering. Desde el psicoanálisis de Freud se puede comprender la existencia de diversos factores que influyen en la personalidad de Adolf Hitler. Los antecedentes sociofamiliares de la infancia determinan la estructura de la personalidad, las que en este caso fueron envueltas entre violencia y abusos de parte de su padre, pero también fue un componente clave de la expresión autoritaria y agresiva del Führer. Al contrario de la imagen de la madre que alentaba a sus hijos o a sus aficiones y decisiones, todo es como una antítesis de su esposo, a quien también temía, según Vega 2019. Estos antecedentes se pueden asociar al complejo de Edipo desarrollado por Freud, que refiere al deseo inconsciente de un niño por el progenitor del sexo opuesto y a la sensación de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Esto se convierte en el eje central estructurante del aparato psíquico y al resolverse se forma el superyo, que en su seno resolución logra acceder a la persona a la adultez plena, según Stey en el año 2021. En el caso de Hitler, algunos psicoanalistas han sugerido que presentaba un complejo de Edipo no resuelto y que la indulgencia de la madre y la violencia del padre contribuyeron a las dificultades para la resolución.
Esto puede relacionarse al conocido rechazo de Hitler hacia otras comunidades ajenas al conceptuario, ya que puede haber proyectado sus sentimientos de culpa y vergüenza sentidas con su padre hacia el pueblo judío, desviando sus inseguridades y debilidades a otros elementos focales. Otros conceptos relevantes asociados son la megalomanía, que se define como un delirio de grandeza que gira en torno a una creencia delirante, donde una persona alberga una idea exagerada de su importancia, capacidades o incluso conocimientos. Es considerada y definida como un delirio asociado al poder y a la ruptura de la realidad, según Safra en el año 2021. Y por otro lado, los conceptos de represión y defensa son fundamentales, ya que en este contexto las características megalómanas son utilizadas como una estrategia de evasión al dolor y a la ansiedad. Las diferencias teóricas que se pueden señalar de estos dos autores principalmente se distinguen por la concepción de conceptos. Kernberg, por un lado, se enmarca dentro de la tradición psicoanalítica y elaboró un modelo teórico clínico que se diferencia en varios aspectos de los planteamientos originados por Freud. De estos, algunos ejemplos que podemos observar en la tabla que está presente es el énfasis de la estructura de la personalidad por niveles, neurótica, límite y psicótica, que en contraste con lo que señalaba Freud, que se enfoca más en la teoría pulsional y los conflictos intrapsíquicos, así como la concepción de la psicosis, que según Kernberg señala como una enfermedad mental, versus los que la entienden como modos particulares de funcionamiento psíquico. Hitler es un caso emblemático para la comprensión de los trastornos de la personalidad desde una perspectiva psicoanalítica, la que ofrece valiosas perspectivas para interpretar la compleja psique del Führer. Los efectos de la atracción entre una personalidad patológica con el poder político fueron devastadores, resultando en un régimen totalitario y la perpetración de crímenes atroces contra la humanidad. Por lo tanto, desde las teorías revisadas se señala la importancia de considerar cuidadosamente las características de las personalidades de nuestros líderes políticos, que por otra parte también recae la responsabilidad ciudadana por escoger figuras representativas. Ahora, no es de culpar a nadie, puesto que así como lo señala Kernberg en el año 2020, quienes presenten características severamente paranoides y narcisistas, incluyendo comportamiento antisocial, pueden también mostrarse abiertos y amistosos, atentos a los deseos y necesidades de los demás, pero en realidad estarían disfrazando su egoísmo resentido, su egocentrismo y su verdadera forma de pensar. Agradeciendo el tiempo de atención, nos despedimos atentamente.